investigación que comparto con ustedes es la elaboración, gracias al apoyo del CIJAC, de un capítulo de mi tesis doctoral denominada Problemas de la democracia y la democratización en Panamá, que arranca desde la época colonial y culmina con la transición a la democracia en 1989. La tesis doctoral no este capítulo, así que no se asusten. Y este capítulo en particular, como el resto de la tesis, surge de una inquietud. Cuando me fui al exterior a estudiar en el año 92, ya había una cierta desazón con la transición a la democracia, cosa que menciono por el contexto que estamos viviendo en la actualidad. Lo que estamos viviendo hoy tiene raíces en aquellos momentos y aquellos momentos tienen raíces de naturaleza histórica. Entonces, cuando abordo por primera vez esto, yo quería comprender por qué estábamos viviendo lo que estábamos viviendo y si había una historia de la democracia en Panamá, una historia de la democratización como un proceso en Panamá, y si el panameño y la panameña tenían una larga historia o no de apego a la democracia. Los hallazgos fueron diversos. En este momento me voy a concentrar en lo que fue el capítulo medular de aquella tesis, ¿no? Un capítulo escrito originalmente hace ya mucho tiempo, hace casi el treintenio, y que sin embargo se ha podido expandir tremendamente gracias a este apoyo en virtud del conjunto de nuevas fuentes consultadas. Sí creo importante tener claro cuáles son los pilares de la investigación. En este contexto particular, lo que se analiza es lo siguiente, ¿no? Primero, si la anexión de Panamá a Colombia durante un periodo en que la solución de los conflictos políticos en Colombia dependía en términos formales de instituciones democráticas, tuvo un impacto o no en la democracia panameña. Segundo, el impacto de la temprana introducción del sufragio universal masculino, mediante el cual todos los hombres adquirieron el derecho al voto en una sociedad asignada por divisiones agudas de raza, casta y clase, durante un periodo de modernización socioeconómica. Esas son las dos preguntas que aborda el texto que voy a compartir con ustedes. Es importante tener presente la definición de democracia que se usa. Se parte de la premisa que, como mínimo, basándonos en Roald Dahl, un clásico en la materia, esta debe tener los siguientes elementos. Y no voy a elaborarlos en detalle, pero nada más los enuncio. La competencia, la participación y cumplimiento con derechos civiles y políticos como la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de asociación. Las interpretaciones tradicionales de la historia panameña, centradas como típicamente lo han estado en el proceso de creación de una identidad nacional y la construcción posterior de nuestro país, eso que se llama nation building en la literatura, consideran el periodo colombiano como una catástrofe sin paliativos. Sin embargo, si valoramos el periodo desde el punto de vista de la democracia y la democratización, es necesario caracterizarla de otra forma. En términos del siglo XIX, Colombia era excepcional. Durante los 82 años en los que Panamá perteneció a Colombia, fue parte de Colombia, las elecciones fueron consideradas como el mecanismo de legitimación por excelencia y precisamente por ello se llevaron a cabo periódicamente. Esos procesos electorales pueden considerarse, primero, relativamente abiertos, ya que durante gran parte del periodo la mayoría de los hombres adultos estaban facultados para votar. Segundo, usualmente libres porque las candidaturas opositoras rara vez eran proscritas y la coerción del electorado era infrecuente. Tercero, ocasionalmente justos, a pesar de la frecuencia de la manipulación del padrón electoral, del fraude, del clientelismo y del soborno de los votantes. Más aún durante ese periodo Colombia tuvo un desempeño destacado tanto en términos comparativos como absolutos en las tres dimensiones de la democracia política recién mencionadas. Primero, la competencia era intensa. Solamente 2 veces, en el 878, en que hubo un candidato de consenso entre los partidos en disputa liberal y conservador, y 1886, luego del ascenso de la regeneración autoritaria liderada por Rafael Núñez, cuya formación política inicial había tenido lugar en Panamá. Solo en esas 2 ocasiones, hubo elecciones presidenciales con candidato único. Segundo, la participación fue relativamente alta en algunos periodos, con 40% de los hombres mayores de 21 años votando en 1856 y por término medio el 5% de la población total a partir de 1885. Y tercero, tanto los derechos civiles como los políticos solían ser respetados. Otros factores complementarios que hicieron de Colombia un lugar único desde la perspectiva de la democratización durante el periodo de la anexión de Panamá incluyen los siguientes.
la existencia de una fuerza militar pequeña y políticamente irrelevante, un hecho absolutamente atípico en el contexto latinoamericano, en el que nosotros mismos hemos, de alguna manera, sido imbuidos culturalmente, ¿no? Se nos enseña todo el tema de los caudillos y los golpes militares y demás. Esa no fue la tónica de la vida política en Colombia y por lo tanto tampoco lo fue en términos generales en el Panamá colombiano. Segundo, la brevedad de los momentos de autoritarismo que sumaron apenas 3 años antes de 1885. Hago la salvedad porque a partir de 1885 hay un periodo de autoritarianización de la vida política colombiana bajo Rafael Núñez y también sustento de sometimiento de Panamá de un modo que no había tenido lugar con antelación. Tercero, una experiencia exitosa de oposición a regímenes autoritarios en al menos 4 ocasiones. Cuarto, ciertas prácticas de rendición de cuentas o accountability o juicios de responsabilidad o impeachment a los más altos niveles, incluyendo los casos célebres de 2 caudillos militares, pero que eran principalmente políticos, como lo fueron Obando en el 54 y Mosquera en el 67. Quinto, restricciones constitucionales efectivas a los poderes de los presidentes, cuyos periodos duraban entre 2 y 4 años hasta la Constitución del 86. Sexto, un Congreso independiente que funcionaba casi ininterrumpidamente y en ocasiones llegó a ser poderoso, como por ejemplo cuando la oposición tuvo el control del mismo en 1867 y en 1898, incluso bajo la regeneración esto último. Séptimo, varios traspasos pacíficos del poder a la oposición, en el 837, en el 848, en el 855. Octavo, la temprana organización de los partidos políticos, conservador y liberal, la afiliación a los cuales se convirtió en la seña de identidad más importante en aquel país. De hecho, es ya un tópico conocido en la historiografía colombiana hablar de que el país se articula en torno a los partidos, que la identidad nacional surge de la competencia interpartidaria en el caso colombiano. Si aquello jugó un rol en el caso panameño es un tema digno de estudio, pero que escapa a nuestros propósitos en esta ocasión. Noveno, la autonomía de ambos partidos, al punto que los presidentes de la República llegaron a ver cómo sus propios partidos rechazaban sus esfuerzos por reelegirse o por imponer a sus sucesores. Noveno, la presencia de caudillos, como los ya mencionados Obando y Mosquera, que en vez de asumir el poder por la fuerza o crear sus propios movimientos políticos personalistas, alcanzaban el poder por medios electorales y se unían a los partidos establecidos. Décimo, la muy temprana expansión del sufragio, con la introducción ya mencionada del sufragio universal masculino en 1853, algo absolutamente atípico ya no para América Latina, sino a nivel global. De esto hablaremos con posterioridad. Décimo, el calendario político más intenso en el hemisferio occidental. Esto es muy importante tenerlo presente, es decir, como en Estados Unidos había un conjunto de autoridades, no solamente el presidente o la asamblea que eran elegidas, estas incluían en determinados momentos a los magistrados y a los procuradores, entre otros, y eso multiplicado por cada región de Colombia, cada una de las cuales establecía su propio calendario electoral en distintos momentos, cuando había un régimen federal. Solo se podía comparar con Chile, donde sin embargo el derecho al sufragio permaneció restringido. Decimoprimero, una experimentación sin paralelo en cuanto a su diversidad en diferentes sistemas electorales. Es decir, en cierto sentido, Colombia era, quizás más que ningún país del hemisferio occidental, un laboratorio de la democracia. Decimosegundo, un temprano interés por introducir mecanismos que asegurarían un sufragio limpio. Decimotercero, votantes con una mentalidad independiente, quienes cuando lo consideraban pertinente rechazaban las ofertas electorales de los más populares caudillos. Obando fue derrotado en las urnas en 1836 y Mosquera lo fue en 1856. Incluso las grandes reformas que transformaban el Estado era a través de las elecciones, una en 1848 y otra en el 880-84. Una sola vez en el 861 llegó a través de una guerra civil. Finalmente, debido a la ausencia de caudillos militares que desafiaran exitosamente la política partidaria, el gobierno colombiano lo conducían los denominados polemistas civiles, quienes, comillas, juntaban coaliciones de las diferentes provincias, hacían elecciones, manejaban el Congreso, pagaban los salarios de los veteranos de la guerra por la independencia y mantenían a todos en un estado de expectativa moderadamente descontenta. Esa cita es de Malcolm X. Esta lista de los rasgos que hacen de la Colombia del 19 un país excepcional en lo que a la práctica y la experimentación democrática se refieren no es exhaustiva, pero no se trata aquí de agotarlas.
sino de compartir la particular excepcionalidad de la experiencia colombiana en el contexto global latinoamericano y transmitirles cómo Panamá perteneció a esa Colombia, también a la Colombia de los conflictos, que ya estaban presentes en el 19, pero a esa Colombia altamente democrática, participativa, excepcional para el 19, excepcional no solamente para el conjunto del mundo, sino para el conjunto del mundo occidental, que era el preocupado por la temática democrática como un factor aglutinador de voluntades y capaz de resolver toda una serie de problemas de naturaleza económica, social y por supuesto política. En virtud de lo anterior, la decisión de la élite urbana de Panamá de unirse a Colombia proporcionó inesperadamente a nuestro país muchas décadas de experiencia intensa con instituciones representativas que no hubiese tenido si la oligarquía hubiese logrado unirse a Perú o Ecuador, como al momento de la independencia de España parecía posible. Sin embargo, en la medida en que Colombia podría considerarse protodemocrática, o incluso entre 1853 y 1861, lo que la literatura ha denominado una democracia masculina plena, aún así, difícilmente era una democracia total. Ya lo digo, ni siquiera era una democracia masculina plena en aquel acotado periodo de 8 años en los que hubo en toda Colombia sufragio universal masculino. Para los teóricos de la democracia, como mínimo, a través de la participación de todos los que se interesan por la toma colectiva de decisiones, una democracia debe evitar la violencia. Sin embargo, en Colombia la política representativa estuvo entrelazada con niveles de violencia extraordinarios. Una situación en la que Panamá de ningún modo escapó. Entonces, como hasta los acuerdos de paz de 2016, Colombia estaba en un estado de guerra civil endémica y permanente, donde el desangramiento ocurría en entregas pequeñas pero incesantes. Estas guerras no eran interrupciones abruptas de un periodo anterior de tranquilidad, sino la continuación directa de una siempre tormentosa vida política. De especial relevancia desde la perspectiva de la democratización es el hecho de que las luchas electorales llevaron a enfrentamientos violentos en al menos media docena de ocasiones, una de ellas en Panamá, documentada en el 856, precisamente coincidiendo con la introducción del sufragio universal masculino. Segundo, que hubo guerras civiles locales en virtualmente todas las regiones de Colombia, incluyendo 2 en Panamá, y que hubo guerras civiles nacionales en al menos, realmente de alcance nacional, en al menos 3 momentos de gran importancia, ¿no? Y en esto me refiero a la geografía porque hay guerras denominadas nacionales en Colombia que realmente aplicaban solamente a porciones más bien modestas del territorio colombiano. Igual que otros colombianos, los panameños tuvieron su más temprana experiencia con el sufragio universal masculino igualitario y efectivo bajo la Constitución de 1853. A diferencia de otros colombianos, cuando 10 años más tarde la Constitución de 1853 permitió que cada estado determinara el tipo de sufragio que emplearía en lo sucesivo, los panameños estuvieron en una de las 4 regiones colombianas que mantuvo el sufragio universal masculino, una práctica que solo cesó en 1886, cuando se introdujo nuevamente el sufragio restringido que basaba el derecho a votar en requisitos socioeconómicos. Ello convirtió a Panamá en uno de los pocos países que gozó de una prolongada experiencia con el sufragio universal masculino en el siglo XIX. Por otra parte, Panamá bien pudo haber sido, como parte de Colombia, por supuesto, no solamente el primer país, aparte de Haití, en el que un número importante de ciudadanos afrodescendientes votaba regularmente, sino también el primer país donde, en virtud de la estructura demográfica panameña, su voto realmente podía ser determinante. El hecho de que ello iba de la mano de un elevado abstencionismo, elecciones amañadas, golpes de Estado, violencia generalizada y guerras civiles, tanto colombianas como locales, no resta importancia a lo que era una situación excepcional. La fijación de buena parte de la narrativa dominante sobre la política panameña decimonónica, con el rol de aquel periodo como antesala de la independencia, nos ha llevado a olvidar, al menos en parte, una prolongada e importante experiencia de participación popular. Ese olvido se hace aún más llamativo porque el periodo durante el cual Panamá era formalmente una democracia masculina fue simultáneamente el periodo en que como Estado federal gozó del más alto grado de autonomía dentro de Colombia. Es decir, que fue el momento durante el cual 2 grandes y atractivas narrativas, la de la construcción de una nación y la de la democratización, se unieron. También fue un periodo durante el cual sectores de los grupos populares tuvieron acceso a la plena participación política, un hecho que en principio debería atraer a analistas de todo tipo.
comprometidos con la democracia en principio. Ese periodo del Estado federal se recuerda hoy casi exclusivamente por el grado de inestabilidad que lo caracterizó. Inestabilidad que en Panamá usualmente se atribuye a Colombia y por ende se usa para justificar la independencia de Panamá. El olvido de esta experiencia ha sido de tal envergadura que actualmente solo podemos desentrañar partes de la misma y llegar a un entendimiento inevitablemente parcial de ese periodo. Lo que es sumamente importante para el estudio de la democratización es entender cómo llegó a ocurrir ese largo interludio de participación y evaluar qué tan democrático fue en verdad el periodo. Mientras que la introducción del sufragio universal masculino, que fue iniciada desde Colombia por liberales radicales altamente ideologizados, es un proceso bien conocido y del que participaron numerosos panameños, incluido directamente en la convención que lo introdujo Tomás Herrera y Justo Arosemena, así como, y esto es importante destacarlo, yo les acabo de mencionar hace un rato a Rafael Núñez, colombiano, cartagenero, que establece un régimen de corte autoritario precisamente en reacción a ese federalismo y a esa participación popular tan intensa que se da en la mitad del siglo XIX colombiano. Pero la vida política de él, también se podría argumentar que la vida sentimental de él, arranca en Panamá. Y él participa de esa convención, que es una convención constituyente fruto de una asamblea que se convierte en convención constituyente, en representación de Chiriquí, así como Tomás Herrera lo es por Azuero y Justo Arosemena lo es por Panamá. Incluyo también a José de Valdía porque a él le toca posteriormente, con el golpe de Melo, hacer la defensa, junto a Tomás Herrera precisamente, de la institucionalidad democrática. Es decir, en ese proceso de cambios del sufragio universal masculino, hay 4 panameños escogidos por el voto popular, aunque mucho más restringido, era todavía un sufragio censitario, que participan activamente. Cabe mencionar, sin embargo, que si bien está muy claro que estos panameños favorecían, por ejemplo, la libertad, la tenencia libre de armas, el libre cambio, el federalismo, no está tan claro que hayan abogado por el sufragio universal masculino en los debates del 53, que no se conservan en su integridad, ¿no? Así que realmente no sabemos la posición de la representación política panameña en esa convención constituyente, ni tampoco, por lo tanto, porque pertenecían a la élite, la posición de la élite panameña, tanto urbana como rural, frente al sufragio universal masculino. Tengo mis hipótesis, pero eso es para otro momento. Salto a la conclusión muy rápidamente. La tesis es la siguiente. Gracias a que Panamá pertenece a Colombia, Panamá vive un periodo de participación democrática real, sustantiva, al menos para los estándares del siglo XIX, que no habría vivido en otro contexto, anexándose, por ejemplo, a Perú o Ecuador. Quizás tampoco como país independiente. Cuando Panamá fue independiente en el 1840, en su constituyente, en la que participaron muchos de estos mismos caballeros, no se introdujo el sufragio universal masculino, se mantuvo el sufragio censitario. Sin embargo, posteriormente en Colombia sí se introdujo el sufragio universal masculino. Muy poco tiempo después de la introducción del sufragio universal masculino, en las primeras elecciones que se dan, y las únicas que hay en Colombia con sufragio universal masculino a nivel presidencial, Colombia, Panamá seguiría, ya lo expliqué hace un momento, que Panamá en el contexto federal mantiene el sufragio universal masculino hasta el 886. Pero en Colombia ese sufragio universal queda restringido a que cada estado lo establezca como le parece. Pues bien, a partir de 1856, ¿no?, Panamá tiene una intensa participación popular en la política y los sectores populares llegan a cuasi monopolizar o al menos disputarle a la élite el poder. Y en este sentido quiero compartir con ustedes, y ya estoy cerrando, algo que me parece que es interesante, ¿no? Ya ustedes acaban de ver la élite política panameña representada en la Convención Constituyente Colombiana de 1853, ¿verdad? Y esta es la élite política panameña a partir de la introducción del sufragio universal masculino. No sé si es necesario que haya hincapié en lo que eso significa. Significa que los sectores populares de color se empoderan. Se empoderan. Ya no solamente con puestos de influencia importantes y de poder real sustantivo en el funcionariado, como ha documentado recientemente Castillero Calvo, sino ya directamente en el poder político.
Y me parece que es importante ese simple contraste. Eso es más elocuente, me parece a mí, que cualquier otra cosa que yo pueda decir. Ese simple contraste. Y solo quiero cerrar diciendo lo siguiente, que es que esa apertura se cierra primero en 1886 con la regeneración, que llega a pactos puntuales para regresar a estos sectores populares de color a ciertas posiciones relevantes, pero en las que ya no ponen en peligro al sistema, ¿no? Entiéndase como económico, político, en el sentido que se quiera, incluso limitándonos a lo puramente político. Y ese cierre se concluye, ¿no? se perfecciona, si se quiere, con la separación de Panamá de Colombia y la Pax Americana pactada con los americanos, que tiene ciertas condiciones, como se verá no demasiado después, con la interdicción de que Carlos A. Mendoza se convierte en presidente de la República. Carlos A. Mendoza, hijo precisamente de este señor llamado Juan Mendoza, que fue presidente del Estado Federado de Panamá. Sin más, espero haber transmitido lo esencial de los hallazgos del proyecto. Muchísimas gracias.